Bueno, vamos con el enunciado de la clase de mañana, que seguimos con el diseño por estados límites de servicio, ¿sí? Para aclarar, ustedes ya habrán visto, digamos, en las clases de teoría que un estado límite de servicio es aquel que, al ser sobrepasado, va a hacer que la estructura muestre fallas en su desempeño, digamos, o sea, en las funciones para la cual fue diseñada. Esto es, por lo general, deformaciones excesivas, ¿sí? Patrones de fisuración y eventualmente fallas de durabilidad, que tienen que ver con la durabilidad del elemento, digamos, que es, o sea, en carácter transitivo, digamos, es una consecuencia de las deformaciones excesivas y de los patrones de fisuración. Bien, el enunciado de la clase, ¿sí? Tiene dos ejercicios en donde tenemos cinco alternativas para resolver, ¿sí? Nos pide verificar si la longitud máxima para evitar deformaciones excesivas en contacto con elementos no estructurales es la dispuesta en la tabla E1. En esta tabla E1 tenemos un esquema estructural definido para una barra, ¿sí? Que en términos del esquema estructural estamos hablando de la condición de borde, ¿sí? Entonces donde dice AA es articulado o apoyado, ¿sí? Claramente es un sistema isostático. Otro sistema isostático sería la tercera alternativa, que es empotrado libre, en el caso de un voladizo, ¿sí? Y dos casos más de condición de vínculo empotrado articulado, ¿tá? Ahí estamos tratando de establecer losas y vigas en determinadas ocasiones, ¿tá? Entonces, la longitud propuesta son 5 metros, 5 metros, 2 metros, 6 metros y 4 metros. Está definida la calidad del hormigón, que vamos a trabajar con H25, y en acero vamos a trabajar con ADN 420. Están definidos valores de momento flector máximo, ¿sí? En condición de servicio. Estos valores se tienen que mayorar, ¿sí? En realidad, o sea, son valores, son solicitaciones de servicio. Cuando nosotros estamos trabajando con estado límite de servicio, claramente usamos solicitaciones de servicio, digamos. O sea, que lo que dije recién, digamos, es irrelevante. Vamos a tener que calcular el momento de fisuración, para lo cual vamos a tener que definir una sección, ¿sí? Y después se les define el coeficiente de deflexión que vamos a utilizar para cada caso, ¿sí? Para el caso empotrado articulado, vamos a conversar mañana en clase, digamos, sobre estos valores, ¿sí? Que yo los puse ahí tentativamente en forma arbitraria, pero quiero que los pongamos a debate, ¿sí? Para profundizar un poco los conocimientos en cuanto a condiciones de borde y demás. La mayoría de ustedes ya cursó teoría de la elasticidad, así que tienen herramientas como para definir ese coeficiente también y cotejarlo, ¿sí? El segundo ejercicio es obtener el valor de ancho de fisura para cada ejercicio anterior y establecer para qué condiciones es apto dicho elemento según SIRSOC 201, ¿sí? Y como palabras clave se propone Gegerli y Lutz, que son dos autores que propusieron un método, digamos, para el cálculo del ancho de fisura, y después tenemos también la información que está en el libro de Oscar Moller, ¿sí? A partir de lo que está en el capítulo 10. ¿Sí? Creo que en la primera parte, Emanuel, recordame si es así, en la primera parte trata sobre fisura. Sí, la sección 10, 2, 3, empieza con ancho de fisuras. Perfecto. Bien. Bueno, eso es lo que básicamente vamos a describir ahora en un ratito.
Bueno, vayamos a lo que estuvimos preparando con Emanuel. Básicamente, nosotros vamos a trabajar con el cálculo de la flecha, ¿sí? En el formato que se establece a partir de la sección 10.3.3 en el libro de Moller, ¿sí? Ahí aparece una primera ecuación que es de deformación instantánea, ¿sí? Que es un parámetro que está en función de la carga, de la longitud, del módulo de elasticidad y de la inercia de la sección, ¿sí? Para esta instancia, nosotros ya tenemos que haber elegido una sección, ¿sí? Como para poder cotejar. Y como esto vamos a estar armándolo en un documento colaborativo, vamos a tener la posibilidad de ir iterando, ¿sí? Entonces, deberíamos encontrar la sección que nos permita verificar esta condición de estado límite de servicio, que la va a establecer la tabla 95B, ¿sí? No es solamente la flecha instantánea la que vamos a tener que calcular, ¿sí? A lo que se tiene que llegar es al valor de flecha total. Pero bueno, si observamos esta ecuación, ¿sí? Prácticamente tenemos casi todos los datos como para establecer y darle un valor a la flecha, ¿sí? Y tenemos varias opciones, podemos dejar todo despejado, digamos, para calcular la luz, o directamente iterar con la flecha. Eso es metodología que ustedes van a tener que elegir mañana, ¿sí? El módulo elástico se calcula según el artículo 2.6 del CIRSOC 201, está la ecuación ahí en pantalla, 4700 de raíz de F'C. El valor 4700 es un valor que está calibrado experimentalmente y que, por ejemplo, en el ASI 318 tengo entendido que es de 5000, ¿sí? O sea que ese valor puede cambiar según el formato, el reglamento al cual estemos acudiendo. Ingeniero, Sí, decime. la sección 2.6 es del Moller. Ah, perdón. Sí, Está bien. por las dudas. Sí, eso es sección 2.6. Página 35, en donde explica los materiales. Ahí da la ecuación del módulo para el hormigón. Página 35, sí. ¿Es 35? A ver. Sí, yo le anoté la ecuación ahí por si querían ver de dónde salía. Ah, es la ecuación es 2.6. Es la ecuación 2.6, sí. Que es donde explica, digamos, el diagrama. Depende de la edición, en la que es cuarta edición reimpresión está en la página 27. O sea que busquen por el número de ecuación, justamente, porque dependiendo de la edición que tengan del Moller puede variar, pero la ecuación es la ecuación 2.6 en el libro de Oscar. Bien, la inercia, ¿sí? Se calcula con la ecuación 10.11, que es la que está anotado acá como el punto 2. Esta inercia es la inercia efectiva, que, bueno, tiene la expresión escrita en el libro. Acá nosotros pusimos una simplificación diciendo que la inercia efectiva es función del momento de fisuración, del momento máximo en el tramo, ¿sí? Del momento de inercia de la sección homogeneizada. Coméntenme si ya vieron cuestiones que tienen que ver con estado 1 y estado 2 en la teoría. Yo no veo acá si hay vimos algo, profesor. Sí, se vio. ¿Se vio? Perfecto. Bueno, entonces tienen idea que la sección homogeneizada es aquella que estamos considerando cuando el hormigón todavía está colaborando tracción, ¿sí? Y la sección fisurada
la inercia en la sección fisurada es básicamente una sección reducida. Es decir, estamos considerando que al fisurarse la sección hay una reducción en el momento de inercia. Es la manera de ciertamente medir la prestación mecánica de la sección. Eso es lo que se busca, ¿sí? Y además, que la iteración de este valor de momento surge de igualar los valores de momento estático, ¿sí? A un lado y al otro del eje de la pieza, ¿sí? Bien. Luego de resolver el valor de inercia efectiva, ahí pasamos, no sé si querés comentar, Emanuel, que vos estuviste mirando con más detenimiento, las ecuaciones 10-11, 10-12 y 10-13. Están anotadas ahí. Sí, lo que propone el doctor Moller es unas expresiones que calcula un promedio, si se quiere, entre lo que es la inercia efectiva en el tramo y una inercia efectiva en los apoyos. Por eso ahí en la imagen que estaba presentando el ingeniero dice tramos continuos, y ahí está. Cuando tiene el subíndice M sería para el tramo, y si tiene números 1 o 2 es la inercia efectiva en los apoyos. Entonces, en el libro del doctor lo que da son 3 ecuaciones para para sistemas, digamos, continuos, en función del apoyo y de la sección. Por ejemplo, la 10.13 es para un elemento prismático, donde da una mejor aproximación. ¿Qué es lo que hace? Relaciona, ¿no es cierto?, las inercias efectivas que uno tiene en el tramo y en los apoyos. Exactamente. Bien. Una vez que trascendimos esta parte, pasamos al punto 3, que es el cálculo de la flecha, ¿sí? Y ahí vamos a calcular valores de inercia instantánea, considerando la inercia efectiva, con el momento máximo en función del momento máximo producido por la carga permanente, ¿sí? Luego de esto, vamos a calcular delta T, que eso está en la expresión 10-18. 10-15. Claro, la expresión 10-14 me permite calcular delta sub T, que son las flechas adicionales a largo plazo. Y dependen de un coeficiente lambda. Esto está más o menos alrededor de el artículo 10.3.3 en la tercera página. ¿Sí? Si siguen las ecuaciones que están anotadas acá en las imágenes, estas imágenes ya se les compartió, así que pueden hacer un seguimiento, digamos, como para estar un poquito más repasados para mañana. El coeficiente del factor lambda, ¿sí?, es el factor de fluencia, ¿sí? Se establece en función de un coeficiente o una función psi en función del tiempo, que está presentada en la figura 10.5, ¿sí? Y ahí lo que evaluamos es cómo va creciendo ese factor de fluencia a medida que pasan los meses. O sea, arranca con un valor cercano a 0, ¿sí?, y crece hasta 2 a los 60 meses. Bien. Luego de eso, vamos a sumar para obtener delta D, que es la flecha total producida por la carga permanente. Y luego se calcula la flecha instantánea causada por L, que serían las cargas variables de corta duración. Y para esto hay que tener en cuenta que después de la fisuración, la relación de carga-flecha es no lineal.
¿sí? Entonces, la ecuación va a resultar como en el inciso D, que dice que la flecha instantánea por carga variable va a ser la flecha instantánea por la carga total menos la flecha instantánea por la carga permanente. ¿Sí? D sub I paréntesis D más L sería la flecha que se obtendría si D y L fueran aplicadas simultáneamente, con la inercia efectiva evaluada según lo que ya calculamos. ¿Sí? Y luego, la flecha total, que es la que se verifica frente al valor límite que establece la tabla 9.5b, va a ser la suma de la flecha total por carga permanente más la flecha instantánea por carga variable de corta duración. Esto ya lo pasamos. Esto también. Y bueno, acá repasando está el algoritmo para el cálculo de la flecha total. ¿Sí? Primero calculamos flecha instantánea para carga permanente, flecha a largo plazo para carga permanente, sumamos esos valores y tenemos la flecha total por carga permanente, luego calculamos la flecha instantánea para la carga variable de corta duración, y por último, sumando el inciso C más el inciso D, tenemos la flecha total. Esa flecha total se verifica versus tabla 9.5b para elementos estructurales en contacto con elementos no estructurales, o, como me gusta decir a mí, de baja prestación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad todos los elementos que entran en contacto en un edificio tienen una prestación mecánica, solamente que algunos, como las vigas, losas y columnas de hormigón armado en este caso, digamos, tienen una alta prestación mecánica y están diseñados para eso, mientras que otros, como pueden ser mamposterías, marcos metálicos e incluso el vidrio, si se quiere, en un análisis mucho más sutil y profundo, pueden representarse como elementos estructurales, pero de baja prestación mecánica. ¿Está? Esto quiere decir que, o sea, entran en contacto, transfieren carga, ¿sí? Pero no al mismo nivel que lo hacen elementos que están diseñados para formar parte de un conjunto estructural. Bien. Ahora vamos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá de lo que es el ejercicio 1? Sí, yo tengo una consulta, ingeniero. Dime. Soy Kevin. Con respecto a la flecha, puede ser que yo saque flechas instantáneas y flechas admisibles y haga un gráfico con dos curvas y donde se intersectan. Ese es el L que yo tengo que usar. No estaría entendiendo, pero o sea, en realidad lo que vos podés hacer es cruzar las flechas totales con las flechas con Sí, valores admisibles. eso mismo, las totales con las admisibles. Y en realidad, o sea, es que la tabla 9.5b te especifica valores puntuales. Prácticamente, vos podrías construir una función
haciendo variar la longitud, ¿sí? Porque en realidad, o sea, es una línea recta, digamos, que tiene una pendiente con un coeficiente menor a la unidad. Positivo, pero menor a la unidad, porque suele ser L sobre 400 o L sobre 240, L sobre 480, L sobre 240 y L sobre 360. Estoy hablando de memoria y mi memoria con 47 años está muy paqueteada, así que hay que ir a mirar la tabla 9.5, pero son valores menores a la unidad. ¿tá? Y lo que puedes describir es en función de la longitud una línea recta que puedes cruzar con valores de flecha De L. total. Lo que pasa es que la flecha total no, va a terminar siendo, digamos, una concatenación de cálculos. ¿sí? La flecha instantánea que vos tenés es una polinómica de orden 4, porque está en función de la luz a la cuarta. ¿sí? Pero después vos empezás a sumar otros términos que tienen que ver con, o sea, hay términos lineales, como por ejemplo, el delta t es una recta, es una función recta, entonces vos empezás a combinar rectas con polinómicas, y lo que te queda al final es una suma de polinomios. Eso podrías llegar a graficar en función de la longitud, ¿sí? Todo eso podrías poner en función de la longitud. Pero es un laburito bastante engorroso, tendría que empezar hoy, digamos, como para mañana llegar con una hoja de cálculo, digamos, preparada para eso. Pero el trabajo, lo que vos estás proponiendo, Kevin, me parece genial, porque es el mismo espíritu que manejamos en la primera clase, el hecho de profundizar en las ayudas de diseño, digamos, para poder aumentar nuestra calidad de desempeño como calculistas. ¿Está? Ajá, sí, porque las flechas, yo puedo poner todo en función de L, le doy ciertos valores hasta que se crucen con los admisibles, ¿no? Exacto. Sacar un L. Sí, o sea, básicamente vas a cruzar un punto, digamos, un punto óptimo. Sí. Claro, Perfecto. no tenés que perder de vista por ahí de que no es solamente la flecha instantánea, ¿sí? La que es a largo plazo no depende de L, por ejemplo. Sí, entonces que eso es lo que el ingeniero te dice de la suma de las funciones polinómicas con las lineales. Exactamente. O sea, vos vas a Sí, tener sí, una mezcla. se entendió. Cuando vos termines de hacer, la flecha total está en función de la flecha permanente, que está a su vez en función de un factor de fluencia y está en función de la longitud a la cuarta, de la carga, ¿sí? De la rigidez de flexión, que es el producto del módulo de elasticidad por la inercia, y la inercia se considera efectiva, y la inercia también es otra historia aparte. Sí, tiene muchos parámetros. Tiene muchos parámetros, ¿sí? Pero hoy en día, digamos, cuentan con herramientas, digamos, para digitalizar esa solución sin problemas, digamos. No debería ser una limitante. Buenísimo. Gracias, ingeniero. Bueno, si les parece, seguimos con la parte de fisuración. Bueno, yo estaba acá. En el segundo ejercicio, como habíamos visto acá en el enunciado, es obtener el valor del ancho de fisura para cada ejercicio anterior. Para cada uno de estos, una vez que ya le definimos la sección y ya le definimos de alguna forma, verificamos la longitud o establecemos cuál de las longitudes debería ser, ¿sí? Nosotros podríamos intentar el cálculo del ancho de fisura y establecer para qué condiciones es apto dicho elemento, ¿sí? Hay cuestiones que no están definidas en el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver cuestiones como, por ejemplo, bueno, esta es la ecuación del ancho de fisura. ¿Ah?
se verifica tolerancia y está en función de varios parámetros. Beta, por ejemplo, es la relación de distancias que está relacionando la distancia entre el eje neutro y la fibra más traccionada, y la misma distancia desde el eje neutro, pero medido hasta el baricentro de armaduras. ¿Está? Entonces, eso es un parámetro que es directamente proporcional al ancho de la fisura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Imagínense que esto me está dando un porcentaje, me da un número que es mayor a la unidad. ¿Tá? Y me dice que la altura de la sección traccionada total, ¿sí?, es mayor a la altura de la sección útil traccionada, que es la distancia desde el eje neutro hasta el baricentro de las armaduras, ¿sí? ¿Y qué más puedo obtener como un pensamiento de esto? Es que a medida que aumenta beta, ¿sí?, va a aumentar el ancho de fisura. Es decir, que cuando yo tenga mayores recubrimientos, voy a tener mayores anchos de fisura. ¿Está? Eso por un lado. Por otro lado, hay una limitación de la tensión de trabajo del acero a 2/3 de la tensión de fluencia. ¿Sí? Es una estimación que se hace para cargas de servicio. Después, el ancho de fisura también está en función del recubrimiento hasta el centro de armadura más traccionada. Es decir, que si yo tengo un pack de armaduras, por ejemplo, supongamos que yo tengo una sección, en verde no se ve mucho, vamos al negro. Tengo una sección. Y resulta que por H o por B, yo tengo, por una condición de proyecto, yo tengo diferentes capas de armadura. ¿Sí? Entonces, lo que me está definiendo acá es el recubrimiento cambio a azul. Es esta distancia hasta el baricentro de esta armadura. Luego tengo el área de hormigón armado que rodea a una barra. Eso está en la figura 10.1 y básicamente lo que me está marcando es una sección que está rodeando la armadura. Voy a tratar de mostrarles, tratar de comentarles esa figura. No sé si la tenés a mano, Emanuel, o querés comentar algo. Algo estuvimos charlando hoy de eso. Ah, ahí está. Sí, habíamos hablado, digamos, que es el área total efectiva de hormigón, como dice ahí, ¿no? Que rodea toda la armadura, que en este caso serían 2 capas de armadura, dividido por la cantidad de barras que se colocan. Exactamente. Sí. Y hay un ejemplo 10.1 ahí donde de alguna manera se relata, digamos, cómo se calcula esto. Mañana lo vemos con detenimiento. No sé cuánto tiempo tengo para... Nos quedan 8 minutos. Bien. Sí. En la sección 10.2.5... Sí, Emanuel, continúa. No, era justamente eso que usted estaba por mencionar, que se le escribió ahí, digamos. Comentalo sin problema. No, bueno, en la sección 10.2.5, o por ahí en el ejemplo 10.1, está una resolución de un ejercicio bastante fácil, cortito, donde se emplean los valores y ahí también se muestra cómo se calcula con valores numéricos, ¿no? esa área que rodea la armadura.
por ahí para hacer mención, el beta, si bien en el libro del doctor da dos valores, 1,2 para viva y 1,35 para losas, estuvimos viendo esta tarde que si uno calcula da valores cercanos, pero no exactos, ¿no es cierto? Justamente para el ejemplo este, está mencionado ahí en la imagen, el beta calculado daría 1,11, ¿sí? Y en el ejercicio se adopta 1,2. Eso por ahí también, eso va a influir en el ancho de la fisuración, y bueno, me puede limitar o no después cuando lo compare con el admisible. Entonces, estaría bueno hacer el cálculo y emitir alguna conclusión. Sí, eso me parece que sería genial. ¿Sí? Hay un chat que... Sección 10.2.5. Sí. Sección 10.2.5 del libro de Moller. Bueno, mañana ¿cómo nos organizamos? ¿Sí? El coordinador del equipo puede distribuir tareas y asignarle un ejercicio a cada miembro o integrante del equipo de trabajo. Lo que sí tienen que hacer, nosotros vamos a hacer el cierre de la clase a las 11:30 como siempre. Entonces vamos a tirar en la mesa todas las conclusiones, los conceptos, los criterios que fuimos aprendiendo durante la mañana. Eso es necesario hacerlo, digamos, como para darle un cierre a este aprendizaje. Y yo lo que les recomiendo es que hagan ese cierre, ustedes trabajen distribuyéndose las distintas alternativas, y los ejercicios son 10 cálculos en total, ¿sí? Si son 4, ¿sí? Van a tener que resolver más de 2 ejercicios por cabeza. ¿Está? De última, el que opera como coordinador, que agarre el redondeo, digamos, a su favor y que resuelva. Y entonces para las 11 de la mañana ustedes deberían estar haciendo una consistencia interna en el grupo, ¿sí? Mencionando, anotando y concluyendo, digamos, todo lo que resultó, digamos, de resolver el ejercicio. ¿Se entiende? Y bueno, dejo de compartir pantalla para escuchar si tienen alguna consulta más, y ya nos quedan 5 minutos. Yo tengo una duda, ingeniero. En la fórmula del momento de fisuración, ¿qué sería I sub T? Que dice que es la... Y sub G, es la Y sub T, que supuestamente es la distancia al baricentro sin considerar la armadura. Pero ¿qué sería sin considerar la armadura? ¿Cómo sería? Recordame en qué ecuación estás. No, es I sub G. Lo que es I tenés ahí. sub G. Fíjate que yo puse en la imagen en la ecuación 4.3 para el momento de fisuración. Eso está Él en el debe capítulo. tener otra versión. Porque hay otra fórmula en el CIRSOC que es R por IG sobre IT. No sé si es la misma que está modificada o... Esa fórmula del CIRSOC yo no la conozco. ¿Vos tenés el CIRSOC en PDF ahora en pantalla para compartir? No, yo no lo tengo. Estoy buscando acá. Y en la fórmula de la foto que subieron al grupo, IG, entonces, ¿qué sería? Distancia al eje neutro. Distancia al eje neutro. Sí.
te recomiendo que busques esa ecuación en el libro del doctor, ¿sí? Y ahí está el dibujo con la sección homogeneizada y ahí también te explica cómo se calcula el área homogeneizada y la sección homogeneizada, el momento de inercia homogeneizado. Y ahí está el Dale, ecuacionamiento, exactamente. Y ahí te explica de dónde sale el momento de fisuración también. dale, perfecto. Ahí justo lo está compartiendo el ingeniero. Esa es. Y el momento de fisuración está acá. Perfecto. Bien. ¿Estamos? Mañana creo que vamos a estar un poco mejor preparados ya para encarar la actividad con esta explicación. Y cualquier cosa, escriban en el grupo si necesitan salvar alguna duda antes de mañana. ¿Sí? Pónganse un límite Ingeniero. nomás. No escriban a las 1 de la mañana porque nadie le va a responder claramente, eso va a ser así. Dime. Una consulta nomás. Nosotros recién volvimos de clase. ¿Usted puede subir la grabación ahora? Ya ¿Enseguida? mismo lo hago. ¿Sí? Subo la grabación y se las comparto. Dale, perfecto. Muchas gracias. Bien. Buenísimo. Nos vemos, gente. Hasta luego. Gracias por participar. Hasta luego.